Bienvenidos medianers a un nuevo episodio del podcast Un día eres joven. Hola Chloe, ¿cómo estás? Hola Ana, pues la verdad es que me siento muy identificada con el episodio de hoy porque como sabes estoy un poco en crisis. Vamos a hacer un acento alemán Schwarzenegger durante todo el episodio. No. Hoy vamos a hablar de precisamente ese momento en el que estás, pero Dios mío, no sé quién soy. ¿Quién soy yo? Ese momento en el que dudas de tu persona. Ese momento en el que ha habido un cambio en el trabajo y no sabes ya quién eres, porque tu trabajo te definía. O te has divorciado y te das cuenta de que te has perdido en el camino. O tienes que empezar a ocuparte de tus padres y ya no sabes bien qué lugar ocupas en la familia. En el episodio 1 os hablábamos de la crisis de la mediana edad como ese momento en el que te dabas cuenta de que tus expectativas no se habían cumplido, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de algo muy diferente. Vamos a hablar de personalidad, de cómo saber quién eres y de si puedes cambiar. De las etiquetas que te ponen, pero también las etiquetas que pones tú. Y cómo usarlas para beneficiarte en vez de que te resten. ¿Qué te parece? Me encanta. Vamos allá. Jingle. Bueno, Ana, la primera gran pregunta. ¿Cómo podemos saber quiénes somos? ¿Cómo podemos conocer nuestra identidad? Pues mira, resulta que quién eres es la suma de tu identidad y de tu personalidad, que son dos cosas diferentes. Uh-huh. La identidad vendría a ser como tu carnet, tu DNI. Es lo que te distingue de los demás. Sería tu nombre, tu edad, tu sexo, tu estado civil, a qué te dedicas, uh-huh. ¿Vale? Pero es algo temporal, no es estático, porque puede ir cambiando. Es decir, sería algo bastante objetivo, pero cambiante. Y esto es fundamental. ¿Vale? Porque a veces es difícil comprender que quién eres en algo tan sencillo como cuál es tu profesión, cómo te llamas, qué posición ocupas en la familia, uh-huh. Es algo cambiante. Uh-huh. ¿Vale? Y luego estaría la personalidad, que es el conjunto de rasgos y de comportamientos. Sería la suma del temperamento y del patrón de la conducta. Okay. El temperamento es algo que no puedes cambiar porque prácticamente lo tienes de nacimiento, okay. ¿Vale? Pero las experiencias que te van ocurriendo a lo largo de la vida y que tienes son las que al final conforman tu patrón de conducta. Claro, ¿vale? Y esas cambian. Exacto. Entonces, a lo largo de la vida, la personalidad sí tiene una cierta persistencia y una estabilidad. Por lo tanto, es bastante predecible. No obstante, sí que puedes cambiar algunas cosas, sobre todo en el comportamiento, ¿vale? Si queremos conocer quiénes somos, es en parte porque queremos identificar cuáles son estos patrones de conducta que no tenemos muy claros. Tenemos una idea conformada de quiénes somos y una de las cosas que podemos hacer pues son los test de personalidad. Okay. Hemos aprovechado este episodio para hacernos todos los test habidos y por haber. Creo que no queda ninguno que no me haya hecho, ¿vale? Porque quería saber, primero, si correspondían los resultados y, bueno, pues cómo es un test de personalidad. Entonces, la teoría más extendida sobre los rasgos de personalidad sería el Big Five, ¿vale? Que es una clasificación que utiliza 5 factores. La extraversión, la afabilidad, el tesón, la estabilidad emocional y la apertura mental. Entonces, es que en una persona hay estos 5 zonas, 5 áreas, ¿no? Sí. Y miden pues cuán extravertido o introvertido eres, cuán amable. Vamos a hablar, vale. Exacto, qué rango tienes dentro de cada rasgo. Vale. Y la suma de todo eso pues conforma tu personalidad. Uh-huh. Y según qué test utilices, el resultado se lee de una manera o de otra. Okay. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería la extraversión? Pues es lo extrovertido o introvertido que eres. Uh-huh. Y la energía que tienes cuando estás con los demás. Vale. Sería lo sociable o lo enérgico versus el solitario o el reservado. Uh-huh. La afabilidad o la amabilidad muestra el grado de confianza en los demás, el grado de altruismo o de empatía. Y cuánto intentas tú que los demás se sientan cómodos. Es si eres amigable o compasivo versus desafiante o muy racional. Ah, mira. Luego estaría el tesón, también llamado responsabilidad o conciencia. Define el grado de concentración en realizar una tarea, el enfoque centrado y el control de los impulsos. Sería la persona eficiente y organizada versus el que es más descuidado. Son personas reflexivas y planificadoras, las que tienen un grado alto
¿vale? Cuando dan una nota muy alta, pues es una persona muy reflexiva y muy planificadora. Luego estaría la estabilidad emocional o lo que llaman también neuroticismo, que identifica en qué medida una persona es capaz de gestionar las situaciones complicadas de la vida. Cómo reaccionas frente al estrés, por ejemplo, y si tienes cambios de humor repentinos. Sería la persona más susceptible o nerviosa versus la más segura y resistente. Es un poco el control emocional, ¿vale? Okay. Y lo último sería la apertura mental o la apertura a las nuevas experiencias. Está relacionada con la capacidad que tienes de aprender y de experimentar cosas nuevas. A las personas que tienen un alto nivel de apertura mental les suele gustar la ciencia y el arte. Y en general, si puntúan alto, suelen ser muy creativos e imaginativos. Sería la persona inventiva y curiosa versus el que es más cauteloso, que podría llamarse conservador, de alguna manera. ¿Sabes lo que me llama la atención de lo que cuentas? Que sí que veo un positivo y un negativo en todo. Sí. Hay como, pues obviamente, sí. Amable es positivo, sí. Pues menos amable, más negativo. Tesón es positivo, menos tesón es negativo. Sí, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tienes una puntuación altísima en tesón, puede significar que a lo mejor eres un poco obsesivo. Vale, no significa que hay personalidades guays y personalidades de mierda. No, en realidad tú cuando haces los test siempre te dicen que no hay una respuesta correcta. Vale. Pero el mejor resultado para mí es el que tiene más estabilidad, claro, más equilibrio. Más al centro. Pero sí que se ve ahí unos sesgos. Sí, y hay diferencias, no sé, por ejemplo, entre hombres y mujeres. El test es el mismo, obviamente, pero lo que han visto que hay pequeñas diferencias. En general te voy a decir no. Las pequeñas diferencias serían que las mujeres quizá obtienen puntuaciones un poco más altas en la extraversión. Quizás nos hace falta más sociabilizar, quizá. En amabilidad, a lo mejor quizá por la empatía, ¿no? Y al neuroticismo, cosa que ahí te diría que lo que debemos tener es puntuación alta porque a lo mejor tenemos menos control, ¿sabes? O somos más impulsivos o más, no sé. Creo que los hombres tienen más rabia, por ejemplo, más ataques de agresividad y las mujeres somos menos agresivas. O puede ser que haya algún sesgo en esos tests también de personalidad. Por supuesto, porque muchos de estos además son muy antiguos. Que de hecho, ahora cuando comentas este Big Five, me recuerda mucho al test de personalidad Myers-Briggs. ¿Lo has hecho? Sí, por supuesto. ¿Qué te ha salido? Me ha salido Cónsul. Ajá. Que por cierto, me ha gustado bastante, ¿eh? ¿Sí? Este test, además lo pondremos en las notas, lo podéis hacer online. Sí. Este es de los que son fáciles de hacer. Yo lo hice en mi época, cuando tenía un coach y me volví loca y de hecho le hice a todas mis colaboradoras hacer el test y tal. Para los que no lo han hecho, el Myers-Briggs es un test de personalidad, es el más utilizado en el mundo, ¿vale? Lo utilizan más de 2 millones de personas de manera oficial al año y de hecho la empresa que lo comercializa factura $20 millones al año. Es un test que te asigna un tipo de personalidad basado en 4 escalas de cualidades opuestas. Muy parecido a lo que contabas. Entonces, sí, porque está relacionado. Claro, la base es la misma. Claro, tienes una escala de extrovertido o introvertido, también que mide cómo obtienes tu energía. Luego, una escala sensorial o intuitivo, que mide qué tipo de información prefieres usar, los hechos, la información más directa, exterior, que correspondería a alguien más sensorial, o una información más teórica, del futuro, de imaginación, ¿no? Que correspondería más a la intuición. Luego, una escala racional o emocional, que mide el proceso que prefieres utilizar para tomar decisiones, y luego está la escala juicio o percepción, que mide cómo interactúas con tu ambiente, ¿no? Si lo calificas, lo organizas, o si eres más espontáneo, pues coges más las cosas como son. Y según lo que tú correspondas, hay 16 combinaciones posibles, de resultados posibles. Te da una categoría simbolizada por 4 letras y, bueno, es tu resultado de personalidad. Entonces, como te decía, a mí me encantaba, pero he estado leyendo la historia de este test y tiene mucha miga y ya no estoy segura que me guste tanto. Te cuento. La historia empieza con la madre, porque Myers-Briggs con la madre es la hija y Briggs es la madre. Es un test que se creó por una madre y una hija. Entonces, la madre, Catherine Cook Briggs, era una ama de casa que había estudiado horticultura, y lo cuento porque una carrera científica, ¿no? Y cuando su hija, Isabel, nace, en 1897... Estamos hablando de una mujer muy avanzada a su tiempo. Decide usar a su hija como un conejillo de Indias, transformar su salón como en un laboratorio de bebés y aplicar la metodología científica a la crianza de su hija.
Pero un método que ella ya había cogido o que se lo inventa desde cero. Se lo inventa. Entonces ella lo que hace es, durante 13 años, pues mira, si le aplico más cariño, menos cariño, más abrazos, menos abrazos, más lectura, menos, más juegos, más azotes, menos. Sí, ¿vale? ensayo-error, ¿no? Y va anotando los datos y ve el resultado en el comportamiento y en la personalidad de su hija, ¿no? Es como un entrenamiento de bebés y de niños al final. Bueno, 13 años son, claro. Y recopila sus observaciones en un libro y se convierte, de cierto modo, en una experta en crianza materna. Escribe un montón de artículos en The Ladies' Home Journal de crianza. Unos años más tarde, cuando está editando su manuscrito, porque lo quiere presentar a diferentes editoriales, cae sobre el libro de Jung, del psiquiatra suizo Carl Jung, que era discípulo de Freud, y se enamora de ese libro que habla de los tipos de personalidad, precisamente. Entonces empieza a cartear con él, es súper fan, Jung le contesta, entonces tienen una relación epistolar. Y Catherine lo que quiere es convertir la teoría, el tochaco de Jung, que eran 700 páginas, en algo mucho más accionable, mucho más útil y enfocarlo a la crianza, ¿no? Con una labor y pedagógica. Entiendo que para todos los públicos, ¿no? Exacto. Como democratizarlo, ¿no? Democratizarlo y usarlo concretamente, ¿no? Para la crianza de los hijos, ¿no? Como... Eso es. Para Jung como que no le importaba mucho, los niños no le interesan, pero ella va a su bola y entonces en 1926 publica un artículo que se llama Meet Yourself, How to Use the Personality Paint Box, es decir, encuéntrate a ti mismo. Cómo usar la caja de pinturas de la personalidad. Asigna a cada dicotomía, a cada par de estos extrovertido, introvertido, no sé qué, un color y es como que tú mezclas los colores y te hace un retrato de tu personalidad. Y su teoría es que es muy importante para las madres conocer esta caja porque incluso los bebés tienen un tipo de personalidad y cuanto antes una madre identifique el tipo de personalidad de su hijo, mejor será para su madurez mental. Total, bueno, no debe haberlo hecho mal del todo esta mujer. Su hija Isabel resulta que es una mujer bastante inquieta. Es una mujer de su época, obviamente, va a la universidad, en cuanto sale de la universidad se casa, tiene 2 hijos, tiene la casa muy limpia, es ama de casa, hace algún trabajito así temporal, pero le falta algo en la vida, ¿no? Y se lo escribe a su madre de no está satisfecha con... Tiene la crisis de la mediana edad. Tiene la crisis de la condición femenina, ¿no? De las aspiraciones, digamos, intelectuales y de la división del trabajo y cómo está repartido el trabajo. De hecho, ella hace algún trabajo de secretaria, algo así, pero como que no le llena, ¿no? Entonces busca. Y buscando, se pone a redactar un libro, cogiendo los aprendizajes de su madre. Escribe una novela de misterio donde hay 3 detectives y cada uno corresponde a un tipo de personalidad de los que ha definido su madre con Jung, ¿no? Sí. Y gracias a que cada uno tiene unas fortalezas diferentes, resuelven el crimen. Sí. ¿Vale? Y es una novela que se convierte en un bestseller. Ella gana un premio que sería el equivalente hoy en día a $100.000. Desgraciadamente los invierte todos en Wall Street y es el crash de 1929, o sea, al año siguiente pierde todo. Pero bueno, de todos modos, madre e hija van trabajando sobre este test que ha tenido mucho éxito en la ficción y su oportunidad llega con la Segunda Guerra Mundial, donde muchos hombres, se han ido a trabajar y hay un cambio también en el trabajo y hay que encontrar, digamos, el mejor puesto para cada persona, ¿no? Entonces ella se pone a trabajar con un señor que se llama Hay, que es un consultor. O sea, lo quieren enfocar a los recursos humanos. Claro. Entonces, él es director de personal de un banco, de la Pennsylvania Company for Banking and Trust. Todo esto es muy americano, es muy guay, la verdad, la historia. Y long story short, como se dice en inglés, acortando, ella le propone su test de personalidad que ha desarrollado con su madre para comercializarlo. Y él lo quiere comercializar, ¿no? Y lo comercializan juntos y es un éxito total. Así que esta teoría de Myers, según la cual en un mundo ideal, ¿no? Lo mejor sería que cada uno desempeñara un trabajo según sus cualidades, ¿no? Eso es. Que sería como la peli Divergente, que no sé si la habéis visto, pero a mí me rechifló. A mí también. Es ciencia ficción. Normalmente a mí la ciencia ficción no me encanta. Es súper buena. Luego hay más pelis después, pero la primera es buenísima. Es una distopía donde básicamente cada uno sirve una a la facción, comunidad. ¿no? Lo llaman facciones, además, ¿no? Como... Claro, según cómo es, según su personalidad, sirve para algo distinto. Y aquellos que son mezcla, fatal. Sí, fatal, ya no decimos nada más. Vale, entonces...
Este test, he hecho el inciso, que más que un inciso parece una novela entera sobre Myers-Briggs, yo sí que le veo varios problemas. El primer problema que yo diría es que es autorreportado. Al final, este test lo estás haciendo tú. Sí, te estás autoevaluando, ¿no? Claro, y tú tienes una visión de ti mismo que quizás no es la realidad, es una ficción al final. Yo creo que aquí también depende un poco de qué test te haces y cómo te lo haces. Obviamente, si tú haces un test de internet así facilón, menos preguntas tiene, pues más sesgo hay. Y si está bien hecho y las preguntas intentan que no pienses cuál es la contestación correcta, ¿no? Como decías tú antes, es que está lo bueno y lo malo. Bueno, hay que intentar que no sea así. Luego hay test un poco más serios y luego está siempre que te lo haga un psicólogo y tal, siempre va a tener más valor porque luego hay que interpretarlos. No obstante, me parece gracioso. A mí cuando me salió cónsul en este de Myers-Briggs, que además es súper extenso porque dice cómo eres como pareja, cómo es... pues como el horóscopo, ¿no? Que son... Bueno, a mí me gustó, me hizo mucha gracia y yo creo que sí que es interesante hacerlo. No pierdes nada por hacerlo. No, me parecen interesantes, pero con caveat, y hay que tener cuidado pues por esto, porque es una ficción, también porque creo que te crea dicotomías. Al final es como, ¿eres introvertido o extrovertido? ¿Eres racional o emocional? Y no, tú tomas decisiones racionales, pero le metes elementos emocionales, entonces como que a tomar con pincitas, ¿no? Y, por ejemplo, este test que te dice que hay 16 personalidades, pues hay muchas más personalidades, según la definición que has dicho, que la personalidad es un temperamento y un comportamiento que deriva de unas circunstancias. Sí, de unas experiencias, pues claro, imagínate. ¿Qué pasa? Que yo creo que nos gusta tanto los tests porque es más fácil ponernos una etiquetita, ¿no? Nos encanta ponernos una etiquetita. Haces un test y dices, claro, yo soy introvertido, déjame en paz. Es normal, yo hago esto y es normal porque yo soy así, ¿no? Y cuando lo piensas... Has hablado del horóscopo, pero es muy parecido. Esa satisfacción que te dan los tests, el horóscopo te dice qué eres. Virgo, yo soy Virgo, ¿vale? Sí. No creo en el horóscopo nadie, de hecho nadie cree en el horóscopo, pero todo el mundo se sabe las características de su signo y me parece bastante gracioso, ¿no? Todo lo que te etiqueta, que te ayuda a meterte en una categoría es súper satisfactorio. ¿Crees que te reconforta de alguna manera? Te reconforta, marcar, saber, ese pin que llevas, ¿no? Es muy reconfortante. El problema viene cuando tú te crees que esa etiqueta te justifica. Bueno, ¿no? Justifico mi comportamiento por esto y no lo puedo cambiar. Ya, pero a ver, yo creo que ahí es donde no debería ser así. Si tú tienes una voluntad de cambiar algo, es decir, tú puedes hacer el test de personalidad por curiosidad, que está muy bien. Puedes hacer el test de personalidad porque intuyes que hay algo que no te está encajando, que no te está gustando, que te está ocurriendo y quieres intentar indagar un poco sobre por dónde puede ir la cosa. Y ahí es donde yo creo que el resultado que te salga o cómo vas contestando, incluso simplemente saber qué es lo que te están evaluando. Fíjate, solo saber los criterios que están evaluando ya es suficiente para empezar a tomar un poquito de conciencia y de consciencia sobre las cosas que ocurren. Y ahí yo sí que creo que puedes hacer algo al respecto. Y luego, pues, yo sí que creo que puede ser muy útil a la hora de la orientación profesional o de ver qué es lo que te puede interesar. Yo creo que tiene utilidades. Coger las cosas a pies juntillas. Pero esto es como el que va a terapia y no le sirve. Te quiero decir, porque no está dispuesto a cambiar nada ni a entender nada de lo que le están diciendo. Que existe. Claro, entonces luego está el que cómo usas tú lo que te dan, si estás dispuesto o no estás dispuesto. No, sí, pero tomarlo con pincitas. Pero claro, y hay muchos test. Mira, yo me he hecho el de Myers-Briggs, me he hecho el eneagrama, que lo encuentras en internet, también súper fácil, que a mí me ha salido tipo 1, el reformador, que os lo podéis leer. Me he hecho el de Cattell, que este es como más difícil porque te lo tiene que hacer alguien. Yo es que he tenido la enorme suerte de que para este episodio me han ayudado un montón. Así que ya saben las personas. Un beso mando a las amigas que me han echado un cable. Una de ellas que me ha pasado todos los test y me los ha hecho y me los ha corregido. Y entonces hay uno, el de Cattell concretamente, que no lo puedes hacer así por internet. Necesitas que alguien te lo haga. Y pondremos todos los enlaces a los test de personalidad de los que se pueden online, hacer en las notas del podcast. Sí. Así que cuando vayáis como moscas a la miel de los tests y entréis en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que escucháis los episodios donde están las notas del podcast, aprovechad y ponednos 5 estrellitas, etiquetadnos bien, por favor. Sí, etiquetas, gran tema, ¿eh? Este me gusta. Tú sabes que la etiqueta viene precisamente del francés etiquette, que se refiere al rótulo que se adhiere a un objeto para identificarlo. O
O sea, que piensa que sería como una pegatina, ¿no? Que luego, y me gusta pensar eso de que se queda como impregnado, ¿no? Se te queda la etiqueta, aunque luego te la quites, queda algo pegado. Incluso creen que hay un origen indoeuropeo que hace referencia a la acción de clavar o pinchar o tatuar. Cuidado. Bueno, en inglés, ¿no? Sí, el sticker. Pegar, el sticker. Claro. Sí. ¿Y qué pasa con las etiquetas? Bueno, los educadores siempre dicen que a los niños pues no hay que verbalizar el tema de las etiquetas porque los condicionas y al final es lo de la profecía cumplida, que me encanta esta frase, porque es cierto, si a ti te están diciendo que tú eres de una X manera, al final es muy fácil caer en eso y cumplirlo, ¿no? Es que tú eres muy desordenado, es que eres un desastre. En lo cual me siento muy reflejada porque yo sé que no hay que hacerlo y lo hago. Y mal para mí. Pero al final estas etiquetas, pues es verdad, te condicionan. Entonces, tú como educador, como madre, como alguien que está cerca de niños y tal, hay que intentar no verbalizarlas, ¿vale? Porque, bueno, al final sí que pueden marcar y no conviene. Pero luego hay otras etiquetas que decimos lo positivo, ¿no? Es que eres qué bien pintas o qué bien haces. Y estas etiquetas que las hacemos también como estos juicios de valor, como algo muy positivo, porque queremos subirles la autoestima y tal, también te condicionan. Etiquetas que a priori pueden ser positivas. Me estabas contando, cuando estábamos preparando el episodio, que te habías escuchado un episodio de un podcast que se llama Montessorízate, ¿no? Sí, el podcast de Bey, sobre etiquetas. Y que ella hablaba de una etiqueta que le habían puesto a su marido de niño y cómo le había condicionado positivamente, pero le había condicionado. Sí, que la etiqueta es que no te tomas nada en serio. Y entonces decía que a su marido le habían puesto esa etiqueta, que él era como el pequeño de los hermanos o algo así, y que bueno, pues que él había sido muy libre y que eso le había beneficiado. A pesar de que es como una etiqueta negativa, porque eso no te importa nada, es que es un poco bala perdida, ¿no? Pero luego él, pues eso le había resultado muy libre y ella, sin embargo, le habían dicho tú eres muy inteligente y eso le había condicionado como esa presión, ¿no? Que te pones de siempre tengo que ser inteligente, ¿no? Y si no lo soy y si no cumplo. También decía pues, que ella a sus hijas las tenía completamente etiquetadas, pero que lo que intentaba era morderse la lengua para no decirles porque tú eres así o tú eres asá, o la etiqueta de que eres brillante o eres tal y luego tienes que cumplirla. Podemos decir que las etiquetas en cierta manera podrían ser limitantes, ¿no? Cuando te cortan. Esas son las etiquetas que intentamos no poner, aquellas que te pueden limitar. También son muy liberadoras las etiquetas. No sé si te has visto un reality que se llama Love on the Spectrum. No, lo he visto anunciado, pero no lo he visto. Sí. A ver, a mí no me apetecía mucho verlo porque creía que iba a ser muy dramático sobre la miseria. Es gente que está en el espectro del autismo y cómo acuden a citas y buscan el amor. Y es precioso, la verdad, yo lo recomiendo porque aprendes un montón. Y me chocó mucho ver, muchas mujeres contaban cómo el día en que recibieron la etiqueta, el diagnóstico de es que eres autista, cómo se sintieron liberadas, comprendidas, por fin, ¿no? Porque el autismo es algo que los síntomas están muy categorizados para los hombres, pero para las mujeres no. De hecho, muchas mujeres con autismo son muy verbales, hablan mucho, de hecho se ponen muy nerviosas. Es como un poco todo lo contrario, ¿no? Y entonces, claro, no tienen un diagnóstico y en el momento en el que les ponen la etiqueta, ¡paf! Autismo, ¿sabes? ¡Paf! Estás en el espectro. Se sienten una felicidad, entonces es muy liberador, claro, ¿no? Porque pues, no tienen como cuando te etiquetan, tienes dislexia, ¿no? Y entonces ya puedes hacer algo al respecto. No es que eres tonto, ¿no? Es que tienes esta cosa que se puede además tratar, vamos. Realmente estás reemplazando una etiqueta con otra, ¿no? Puedes cambiar y te cambia la vida. Pero una muy negativa con otra que no tiene por qué serlo. Pero exacto, entonces me estoy dando cuenta al hablar contigo que no es que se ponga una etiqueta donde no había otra antes. No, es que se reemplaza una etiqueta muy negativa con otra muy positiva que te permite avanzar en la vida. Sí, que te puede servir positivamente. Bueno, pero es que las etiquetas son inevitables porque forman parte de un proceso cerebral. Es decir, nuestro cerebro es un sistema súper sofisticado de clasificación que es una cuestión de supervivencia. Como no tenemos ni tiempo ni recursos, y menos ahora, en esta vida tan rápida, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de tiempo para muchas cosas. Y en la educación con nuestros hijos no te quiero contar. Entonces, como no tenemos ni tiempo ni recursos mentales suficientes para analizar cada cosa, estamos permanentemente organizando la información por categorías. Serían como los cajones del cerebro.
Y eso a su vez esconde ahí los secretos oscuros de los sesgos y los prejuicios. Entonces, ¿qué pasa? Conoces a una persona nueva, la observas y rápidamente en un santiamén ya la has metido en una categoría en función de su cultura, de su procedencia, de su edad, de su clase social, hombre o mujer. Es decir, ya la has clasificado, ya le has colgado una etiqueta y además es un estereotipo. Absolutamente, no lo puedes evitar. Tenemos una cosa que se llama el sistema límbico, ¿vale? Que está formado por un montón de estructuras, entre ellas la amígdala, que es una cosita así chiquitita, que es donde están las emociones básicas y el instinto de supervivencia. O sea, esto que va y que clasifica y que organiza está relacionado con el instinto de supervivencia. Rápidamente clasifico que hay un peligro. Claro, porque atenti. Te ayuda a tomar decisiones. Claro, decisiones rápidas. Entonces, codificas aquí el mundo personal intransferible de los sentimientos y las emociones, aquí en la amígdala. Cumple muchísimas funciones, desde funciones visuales básicas hasta la capacidad de mantenerte alerta. Es un binomio miedo-agresión que está aquí asentado, ¿vale? Por eso los mecanismos de defensa. Y la parte emocional, o sea, todo mezclado. Esta región, que no religión, sino región, también está relacionada con la percepción que tenemos de alguien. Cuanto más sentimos que podemos depositar nuestra confianza en una persona, menos activa está esta zona. Y sin embargo, cuanto más desconfianza nos produce, más se activa. Y es en esta pequeña región, en forma de almendrita que he dicho, donde se gestan los estereotipos y los prejuicios. Porque al final las etiquetas se acaban traduciendo en prejuicios, que nos ayudan a desenvolvernos en el mundo, ¿vale? Son esenciales, están ahí. Pero claro, tienen también muchos efectos secundarios y efectos indeseables, ¿no? Porque al final los prejuicios ya sabemos, lo tenemos como algo negativo. Porque prejuzgas, porque no tienes un análisis profundo de las cosas, sino porque lo haces rápido. Rápidamente te clasifica, ¡pum! Claro. Doy por hecho las cosas. Te veo y ya doy por hecho. Que eres así o asá. Te voy a clasificar en mi estereotipo, ¿no? Y es que el cerebro en realidad es bastante intolerante. ¿Sabes? Entonces, bueno... pero es que es inevitable. O sea, las etiquetas tu cerebro las va a hacer, sí o sí. Entonces, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Bueno, pues te sirve de hacerte consciente, que es algo importantísimo. Al final, creo que todos los episodios muchas veces lo único que terminamos es hazte consciente de las cosas. Esto te pasa a ti, a mí, a todo el mundo. Entonces, las etiquetas están ahí, nos las han puesto, las ponemos. Pues por lo menos tienes que ser consciente de que lo estás haciendo o de que te lo han hecho a ti y que a lo mejor pues hay algo ahí que haya que cambiar. Y luego es que vivimos en un mundo etiquetado. O sea, es decir, cuando vez que tú enciendes el teléfono, hay una cosa que se llama el efecto eco, que es que toda la información que te sale está relacionada con esa clasificación que ya te han hecho. Claro, bueno, es verdad, yo que trabajo en el mundo digital, que sepáis, los oyentes, en cuanto entráis en cualquier aparato digital, se sabe todo de vosotros, no todo a nivel personal, de tu nombre y tal, no importa, pero se sabe si eres hombre o mujer, qué edad tienes, dónde vives, tus gustos. Sí, tus estas de compra, ¿no? Tus gustos en la compra. Exacto. Si compras más de esto, entonces eres más proclive a sacarte un seguro de no sé qué. En fin, son unos análisis muy, muy profundos. Y entonces el mundo digital es un mundo donde se escribe la etiqueta, ya no se piensa solo en la etiqueta, donde se escribe la etiqueta. Se habla muchísimo del problema que representa eso, porque al final vives en una burbuja donde solo ves, ¿no?, tus ideales y tal, y es lo que hablabas tú del efecto eco, ¿no? Y el problema de esto es que al final pues pierdes apertura, ¿no?, de mente. En un momento de mediana edad, de 30, 40, 50, que es donde tendrías que tener otra vez una gran apertura para poder hacer un cambio, pues como que se... Está muy sesgado, reduce, está muy cerrado. Claro. Sí, está muy cerrado a tus gustos y tal, y parece que no puedes salir de ahí, ¿no? Sí. Y se vuelve todo un poquito aburrido. Pero mira, es gracioso. Ahora hablabas de redes sociales y de todo esto. Yo quería hacer un juego, te quería hacer un juego a ti y a los oyentes, porque estaba pensando, ¿dónde nos encontramos con las mejores etiquetas en Internet y en las biografías de Instagram o de Twitter? Sí. Esas bios de unos cuantos caracteres donde tienes que elegir unas cuantas etiquetas. Claro, defínete en 3 palabras. Que te definan, claro.
Y lo que quería hacer era leer 3 biografías en Instagram de gente famosa y que me dijerais que me dijeras tú, porque los demás si adivinaba, por telepatía ¿no? Me lo pueden decir, pero que adivinen de quién eran. Lo que pasa es que al final, buscando a un montón de gente, me he dado cuenta que en Instagram tú pones tu profesión, tu localización, si tienes un componente internacional, pues por ejemplo si eres español y vives en Colombia, o si eres de padres suizos y sudafricanos, o si ahí pones ese componente, y como mucho algunos gustos o una frase de estas, la vida, no sé qué, que también Carpe diem, sí. al final son tus gustos, ¿no? Sí. Pero no ponen mucho más y me he dado cuenta con lo que decías al principio que al final es más la identidad que la personalidad, ¿no? Te etiquetas más... Y sobre todo el trabajo. Sí. O sea, la importancia del trabajo como... Totalmente. Sí, cómo te identifica y forma parte de tu identidad. Yo ahora oigo mucho hablar que... pues algún otro episodio que he escuchado y tal, de podcasts famosos, y dicen, no, porque es que no hay que preguntar a la gente a qué se dedica, porque es un sesgo, estás prejuzgando a la gente, porque no hay que etiquetar así y tal. Ya, pero es que la profesión forma parte de quienes somos, para bien o para mal. Es a lo que te dedicas y a lo que estás un montón de tiempo, ¿no? Le dedicas un montón de tiempo. ¿Te guste o no? Te define. Te guste o no te guste, efectivamente. Y a lo mejor si no te gusta y no te identificas nada con eso y te hace sentir mal, en fin, forma parte de la crisis, ¿no? De la mediana edad, ¿no? No me gusta qué me dedico, no me gusta mi profesión, no me define, no me siento identificado con esto, pues igual hay que hacer algo al respecto. O si no puedes cambiar tu profesión, porque a veces no es fácil, tienes que encontrar en qué sí te identificas, que a lo mejor no es tu profesión, pero que es importante, no lo podemos evitar. Yo creo que es inevitable. Y si estás en paro, pero habrás estudiado algo o habrás trabajado antes en algo y a lo mejor es un momento que te identifica también. Estoy en paro porque probablemente no estás en tu mejor momento, no pasa nada. Nadie... Ya sabemos que Instagram todo es positivo y todo es bueno. Probablemente nadie dice estoy en paro en su bio de Instagram, pero... Bueno, porque Instagram es un mercado al final. Pero no pasa nada, te define, no pasa nada en ese momento, claro. Y no pasa nada. No, pero en Instagram... Instagram es un mercado, tú eres un producto y de hecho por eso todo el mundo pone en su bio el trabajo, como hemos dicho, el trabajo, la profesión, de tu identidad profesional. Sí, tu página web, tu lo que sea. Y es importante pensar en eso también, ¿no? Usar Instagram... vale, si eres un producto, ¿cómo defines ese producto? ¿No? ¿Cómo posicionas? Esto no lo vamos a hablar aquí, pero es muy interesante ver cómo la frustración que nos crea ese convertirnos en un producto, ¿no? Y la frustración que nos puede crear y esa crisis de identidad que hablábamos al principio puede sobrevenir también del hecho de que tú como producto te describes de una manera y no te sientes identificado con esa propia manera que tienes de describirte. Sí, absolutamente. Entonces hay una frustración, una falta de autenticidad, ¿no? Y por eso también todo el mundo quiere volver a las raíces y todo eso, sí, ¿no? Y surge el síndrome del impostor Sí. Bueno. Entonces, ojito cómo te describes tú como producto también. Pero llevamos ya 35 minutos de podcast, ¿eh? Así que creo que tenemos que wrap up. Vamos a concluir. Entonces, cerrando un poco, para resumir, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién soy yo? Dios mío, este es un momento de crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Dios mío, ¿qué es lo que hago? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, Ana? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, uno, que te define tu identidad y tu personalidad y que la identidad es algo que es temporal y que... Eso cambia. Es importante, porque aunque es muy objetiva y es muy clara, ¿no? Soy esto. Definida, ¿no? Pero es Está muy definida, pero es indefinida. Claro. O sea, tiene un carácter de temporalidad. Y se puede cambiar, ¿no? Y al final es cambiante, sí. Tanto nuestra identidad como nuestros comportamientos, porque como las experiencias cambian, si vives más experiencias vas cambiando. Entonces, si hay algo, digamos, de tu identidad que no te gusta, eso lo puedes cambiar. Tu temperamento son tus preferencias naturales. Sí, y eso viene de serie y es difícil de cambiar. Y esto está más cambiado, más constante. Pero la conclusión un poco es ¿qué más da? ¿Qué más da
tu temperamento al final. Tú naces con ese temperamento. Eso no lo vas a poder cambiar. Entonces, no es que pienses, hemos dicho al principio, personalidades de mierda y personalidades fenomenal, ¿no? Puedes tener... Hay un artículo del New York Times muy guay donde hay una chica que intenta hacer un experimento y dice, yo tengo una personalidad de caca, ¿vale? De caca. La gente piensa que soy una borde horrible, seca, tal. E intenta cambiar su personalidad a lo largo de 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, es que tú puedes cambiar un poco a lo mejor tu comportamiento hacia los demás, ¿no? Claro. Entonces, al final lo que se da cuenta es que puede cambiar su comportamiento, no ponerse una máscara todo el rato, pero cambiar un poco cómo reacciona, etcétera. Y al final se vuelve un poco más simpática, ¿eh? Entonces, se vuelve más empática, ¿no? Se puede hacer. Sí. Relativamente a los tests y a todo esto de conocerse mejor, podemos hacer tests, está bien, a ver, es más en plan gracioso y hay que saber que hay un montón de sesgos, están súper sesgados. Pasas un rato divertido. Cuanto más importancia le quieres dar al test porque más lo necesites, pues más serio tiene que ser el que hagas. Y sobre todo, mejor que el test, ir a terapia. Sí, siempre lo decimos. Por supuesto, sí. Ir a terapia. Y para terminar, un poco reflexionando sobre todo este tema, hemos llegado a una conclusión concreta, Anello. Sí. Que es que no importa tanto quién eres. Sí que importa lo que haces, pero eso lo puedes cambiar. Pero sobre todo si estás un poco perdido y estás en ese momento de crisis de identidad y dices, Dios mío, me sale cónsul en uno, me sale otra cosa en otro, no sé quién soy. A veces soy una vaga y otras veces tengo una capacidad de trabajo enorme. ¿Quién soy? Concéntrate en tus valores. ¿Vale? Esto parece en Radio María, ¿eh? Sí, de años 50. No. Sí. No, pero lo que importa al final son cuáles son tus valores. Y hay un montón en internet, dejaremos también los recursos en las notas del podcast, pero hay un montón de listas de valores. ¿Qué es un valor, vale? Pues un valor puede ser... Dinos el tuyo, Chloe, que me lo has dicho antes. Bueno, yo tengo un montón de valores, como mucha gente, pero para mí un valor muy importante esencial. es la justicia, por ejemplo. Es algo muy importante. En mi concepción de la justicia, obviamente, pero de hecho es gracioso porque soy abogado. Claro, pues... para mí es un valor importante. Si estoy en una situación injusta, me cabreo mucho. Pero un valor puede ser la estética. Un valor puede ser... Sí, la ayuda a los demás. Sí. Por ejemplo, si eso te hace sentir... te resulta muy importante y te hace sentir muy bien, el hacer una labor social, por ejemplo, el ser amable, ¿no? Para ti, no, es que para mí lo mejor es ser generoso y amable hacia los demás. La bondad es un valor, la inteligencia, la diversión, en fin, hay un montón la integridad, la honestidad, por ejemplo, que yo le doy mucha importancia a eso. Si tú no te sientes honesto e íntegro con lo que haces, por ejemplo, a mí me genera muchísimos problemas. No, es algo que me resulta... Y luego hay gente que es, como dice mi marido, low to medium integrity. Claro, pero porque a lo mejor le da más importancia al resultado y dice, a mí no me importa tanto cómo llego al fin, no me importa cómo llego, pero lo que me es importante es el éxito. Si tu valor es la estética, rodéate de cosas bonitas, por ejemplo. Eso es el arte, es... ¿no? ¿Te refieres? Pero no solo el arte, ¿no? De cosas bonitas, de la vida bonita, ¿no? Tu casa bonita, no tiene por qué ser artístico. Exacto, en los valores es 360, no es solo en un compartimento de tu vida, es en todo, ¿no? Y pensamos también que por eso tiene más impacto. Os dejaremos en las notas del podcast algún enlace a una lista de valores. Puede ser un ejercicio divertido para hacer e interesante. Buscaos los 3 valores que más retumban, ¿no? en vuestro interior, que decís, sí, para mí esto es importante. Y propósito 2023. 3 valores. 3 valores. Y ver si tu vida profesional, personal, tu ocio, tiene algo con esos valores que te aporta. Y seguramente por ahí va el camino si estás a disgusto en alguna de las partes. Claro, al final la crisis de identidad se resuelve cuando estás en coherencia con tus valores. Exacto. Qué bonito. Qué bonito. Oh my God. Ya sabéis, compartir es vivir, compartir un valor muy importante. La generosidad, sed generosos y bondadosos con nosotras. Ponednos estrellitas en Apple Podcast, ponednos, creo que se pone estrellitas también en Spotify. Sí. Nos podéis escribir a través de Instagram a undiaeresjoven.podcast o a través de Gmail también, undiaeresjoven.podcast@gmail.com. Sí, o Gmail, para los que no entendéis Gmail como yo. Gmail. Y
enviad este episodio, si os ha gustado, a 3 amigos a través de WhatsApp. Estáis muy tecnológicos hoy. Un beso a todos.